Nunca imaginó que aquel amor de juventud volvería a aparecer en el momento menos esperado. María había guardado en su corazón recuerdos de Juan durante muchos años, pero la vida la había llevado por caminos diferentes. Aquel amor que una vez pareció eterno se había desvanecido en la distancia, dejando solo un hueco profundo y silencioso que ni siquiera ella lograba llenar del todo. Cuando Juan desapareció sin despedirse, María sintió que el mundo se le rompía en pedazos, pero el tiempo parecía haberle enseñado a seguir adelante. Pasaron los años, y aunque el recuerdo de Juan seguía vivo, María intentó construir una nueva vida. Conoció a Carlos, un hombre amable, paciente y constante, que le ofreció un futuro diferente. Carlos nunca preguntó demasiado por el pasado, simplemente estaba ahí, esperando que María pudiera abrir su corazón. Poco a poco, ella sintió que la sombra del recuerdo se hacía menos pesada y creyó que, tal vez, podría olvidar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, el nombre de Juan se colaba en sus pensamientos como un susurro imposible de ignorar. El día que Carlos le propuso matrimonio, María aceptó con una mezcla de ilusión y miedo. La propuesta fue sencilla, sin grandes promesas ni dramatismos, pero con la seguridad que ella necesitaba para creer que podía tener una vida tranquila. Carlos parecía ser la respuesta a sus plegarias, la calma después de la tormenta. Sin embargo, en el fondo, una parte de María se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Era amor lo que sentía por Carlos o solo la necesidad de cerrar una herida que nunca había sanado del todo? El día de la boda llegó con un sol brillante y un cielo despejado, como si el universo quisiera darle su bendición. La iglesia estaba llena de familiares y amigos, todos con sonrisas felices y ojos brillantes. María se vistió de blanco con cuidado, el vestido parecía un sueño hecho realidad, pero dentro de ella había una batalla silenciosa que nadie podía ver. Mientras caminaba hacia el altar, cada paso parecía llevarla más lejos de su pasado, pero también más cerca de una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. El murmullo de la gente se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. El aroma de las flores y el eco de los pasos resonaban en sus oídos, pero María sentía que estaba atrapada en una burbuja, en un mundo donde el tiempo se había detenido por un instante. Miró hacia el final del pasillo y vio a Carlos esperándola, con una sonrisa que intentaba ocultar la ansiedad. Ella sonrió de vuelta, pero sus ojos reflejaban dudas profundas. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, María cerró los ojos un segundo para respirar hondo. Intentaba convencerse de que ese era el camino correcto, que el pasado debía quedarse atrás. Pero justo en ese momento, un ruido fuerte rompió el silencio solemne de la iglesia. La puerta principal se abrió de golpe, y todos los presentes giraron la mirada sorprendidos. Ahí estaba Juan, con un traje elegante y una mirada que reflejaba años de arrepentimiento, amor y quizá una pizca de desesperación. Nadie esperaba verlo, y menos en ese momento tan crucial. Juan caminó hacia el interior con paso firme, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Sus ojos se encontraron con los de María, y en ese instante, todo cambió. El aire se volvió denso y el corazón de María latió con una fuerza que casi podía escucharse. Juan abrió la boca para hablar, pero no pudo contener las lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. Era un hombre diferente al que ella había conocido, pero su presencia traía consigo todos los recuerdos que ella había tratado de enterrar. Carlos se levantó rápidamente, confundido y furioso al mismo tiempo. María sintió que sus piernas temblaban, atrapada entre dos amores, entre dos vidas. La iglesia, que segundos antes estaba llena de alegría, ahora estaba en silencio absoluto, como si el mundo esperara a ver qué pasaría después. María supo en ese momento que su vida ya no sería la misma. Había llegado el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. El pasado había irrumpido en su presente,
y ella tendría que decidir qué camino tomar, aunque el dolor fuera inevitable. Carlos sintió como el aire se le escapaba de los pulmones cuando vio a Juan entrar por la puerta de la iglesia. Su rostro, que hasta hace unos minutos estaba lleno de alegría y esperanza, se transformó en una mezcla de furia y confusión. ¿Quién era ese hombre que irrumpía justo cuando pensaba sellar su vida junto a María? Con cada paso que Juan daba hacia el altar, Carlos sentía que su mundo se desmoronaba. María estaba paralizada, con la mirada fija en Juan, como si intentara entender si todo aquello era real o simplemente una pesadilla. Su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho, y en su mente se agolpaban recuerdos y emociones que creía olvidados. Juan no solo era su primer amor. Era la historia que nunca terminó de escribir, el capítulo que quedó abierto por culpa de un adiós inesperado. Juan habló con voz temblorosa pero firme, y el silencio en la iglesia hizo que cada palabra resonara con fuerza. María, sé que he desaparecido, que no di explicaciones, pero nunca dejé de pensar en ti. No puedo permitir que te cases con otro cuando sé que aún hay algo entre nosotros. Sus ojos buscaban los de María, buscando una respuesta, una señal de que tal vez todavía había una oportunidad. Carlos apretó los puños, luchando contra el deseo de decir algo, de reclamar a María, de pedirle que siguiera adelante con ellos. Pero vio en su rostro esa duda profunda y supo que no sería tan sencillo. El hombre que tenía delante no era solo un rival. Era el pasado que volvía para reclamar su lugar. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, sintiendo la tensión en el aire. Algunos miraban con compasión a María, otros con incredulidad. Nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar ante aquel giro inesperado en lo que debía ser un día de felicidad. La atmósfera cambió por completo, y la ceremonia quedó suspendida en un instante que parecía eterno. María tomó aire lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Sentía una mezcla de miedo, confusión y algo parecido a la esperanza. Sabía que tenía que decidir, pero también comprendía que ninguna respuesta podía ser rápida ni sencilla. Miró a Carlos, quien la miraba con el corazón roto, y luego volvió a mirar a Juan, quien parecía un hombre cambiado, pero con la misma intensidad que ella recordaba. Recordó todas las promesas que alguna vez se hicieron en su juventud, las risas, los sueños compartidos, y también el dolor de la separación. Se preguntó si aquellos sentimientos todavía existían o si el tiempo los había convertido en un espejismo. Se preguntó qué era lo correcto, si debía aferrarse a la estabilidad que Carlos le ofrecía o arriesgarlo todo por una posibilidad incierta con Juan. Juan dio un paso adelante, y con voz baja, añadió, «Sé que no puedo pedirte que olvides todo lo que pasó, pero necesito que me escuches. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar lo que perdimos». María sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía elegir entre dos hombres que representaban su pasado y su futuro? Carlos, intentando mantener la calma, le tomó la mano suavemente y le dijo, «María, siempre estaré aquí para ti. No importa lo que decidas, solo quiero que seas feliz». Sus palabras eran sinceras, pero su mirada no podía ocultar el dolor que sentía. El sacerdote, consciente de la tensión, se acercó y pidió calma. «Este no es el momento para tomar decisiones precipitadas», dijo con voz pausada. «Quizá necesiten tiempo para hablar y entender lo que realmente sienten». María asintió lentamente, agradecida por esa pausa que le daba un respiro. Sabía que no podía continuar con la ceremonia así, con el corazón dividido y las dudas desbordándose. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué camino seguir, sin presiones ni prisas. Los invitados empezaron a moverse. Algunos murmuraban entre ellos mientras otros miraban a María con comprensión. La boda, que había comenzado con tanta alegría,
se había transformado en un momento de incertidumbre y emociones a flor de piel. María miró a Juan y a Carlos, sabiendo que el día que ella había soñado durante tanto tiempo ya no existiría. Ahora enfrentaba una realidad compleja, llena de incertidumbre y decisiones difíciles. Pero también sabía que, al final, debía escuchar a su corazón y ser fiel a sí misma, aunque eso significara romper con todo lo conocido. Mientras salía lentamente del altar, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La historia que parecía terminada apenas comenzaba, y María estaba dispuesta a enfrentar el futuro, cualquiera que éste fuera. La iglesia estaba en silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración esperando una señal. María, aún vestida con su hermoso vestido blanco, se sentó en el banco más cercano, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Su mente no dejaba de dar vueltas entre recuerdos, dudas y miedo al futuro. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía elegir entre dos hombres que representaban mundos tan distintos? Carlos, el presente seguro y tranquilo, y Juan, el pasado apasionado y lleno de incertidumbre. Mientras miraba alrededor, vio rostros de familiares y amigos que reflejaban sorpresa y preocupación. Algunos intentaban ofrecerle apoyo con miradas cómplices, pero en el fondo, todos sabían que aquella boda había cambiado para siempre. No era solo un día de celebración. Era el comienzo de un conflicto que nadie esperaba. Juan se sentó a su lado, con la mirada baja pero firme. No dijo nada al principio, solo tomó la mano de María con delicadeza, como si temiera romper algo frágil. Su presencia le devolvía sensaciones que creía perdidas, la calidez de un abrazo sincero, la complicidad de miradas compartidas en secreto. Pero al mismo tiempo, estaba el miedo, ese miedo profundo a revivir un dolor que la había marcado para siempre. Carlos permanecía unos metros más allá, observando la escena con el corazón en un puño. Quería acercarse, hablar con María, pero no sabía cómo romper aquella barrera invisible que ahora los separaba. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies y que, por primera vez, su relación se enfrentaba a una prueba que parecía imposible de superar. María cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sabía que debía tomar una decisión, pero el tiempo no estaba de su lado. Cada minuto que pasaba, sentía como el peso de la incertidumbre se hacía más insoportable. Se preguntó si realmente había alguna elección correcta o si todas las opciones la llevarían al dolor. De repente, recordó las promesas que se hizo a sí misma cuando decidió comprometerse con Carlos. Prometió ser feliz, construir una familia, dejar atrás el pasado. Pero ahora, frente a Juan, esas promesas parecían vacías, como palabras que el viento podía borrar fácilmente. María comprendió que el amor no siempre era lógico ni sencillo, y que a veces el corazón la llevaba por caminos que la razón no podía explicar. Juan habló en voz baja, casi un susurro. María, sé que este no es el momento ni el lugar, pero necesito que sepas que nunca te dejé de amar. No vine a interrumpir, vine a luchar por nosotros. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos, llenas de sinceridad y vulnerabilidad. María sintió que su corazón se aceleraba y que sus pensamientos se nublaban. No podía negar la verdad que esas palabras despertaban en ella, pero tampoco podía ignorar el compromiso que estaba a punto de romper. La responsabilidad, la familia, la estabilidad que Carlos le ofrecía, todo se enfrentaba a una emoción que no podía controlar. El sacerdote, viendo la situación, se acercó nuevamente con respeto y calma. María, nadie espera que tomes una decisión ahora. El amor es complejo y necesita tiempo para entenderse. Este día no tiene que ser una batalla, sino un momento para la reflexión. Sus palabras parecían traer un poco de paz en medio del caos. María asintió lentamente y miró a ambos hombres.
Los dos significaban mucho para ella, cada uno a su manera. Comprendió que debía ser honesta, consigo misma y con ellos. Decidió que no podía apresurar una respuesta que afectaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Se levantó con suavidad y dijo con voz temblorosa: «Necesito tiempo para pensar, para escuchar lo que mi corazón realmente siente. No puedo seguir adelante hoy con una decisión que cambiará mi vida para siempre». La sala quedó en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, lleno de respeto y comprensión. Carlos se acercó y le tomó las manos, mirándola a los ojos con ternura. «Te esperaré todo el tiempo que necesites, María. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique esperar». Juan también le ofreció una sonrisa triste pero esperanzada, como una promesa de que no se rendiría sin luchar. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, dejando que María se recuperara de aquel momento tan intenso. La boda no había terminado como todos esperaban, pero había abierto la puerta a una verdad necesaria. María sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Mientras salía de la iglesia, sintió que su vida había dado un giro inesperado. Ya nada sería igual, pero también supo que esa incertidumbre era el precio que debía pagar para ser fiel a su corazón. La historia de María, Juan y Carlos apenas comenzaba, y el futuro les aguardaba con sus propios secretos y desafíos. La tarde se desvanecía lentamente, y la luz del sol que entraba por las ventanas de la iglesia parecía teñir de nostalgia cada rincón. María se sentó en un banco apartado, tratando de ordenar sus pensamientos. La multitud ya se había dispersado, pero en su mente resonaban las miradas, los susurros, y sobre todo, las palabras de Juan y Carlos. Sentía que estaba atrapada en una encrucijada donde cada camino tenía su propio costo. El reloj parecía avanzar más lento que nunca, como si el tiempo quisiera darle la oportunidad de tomar la decisión correcta. Pero María sabía que no había respuestas fáciles. Por un lado, estaba Carlos, ese hombre que había estado a su lado en los momentos más tranquilos y difíciles, que la amaba con paciencia y respeto. Por otro, estaba Juan, el fuego de su juventud, la pasión que aún despertaba en su corazón y que parecía haber regresado para reclamar lo que siempre fue suyo. En ese momento, su teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Carlos: «Estoy aquí cuando quieras hablar. No hay prisa, solo quiero que sepas que te amo». Las palabras llenaron a María de una calidez inesperada, pero también aumentaron su confusión. ¿Cómo podía corresponder a ese amor tan tranquilo cuando su alma gritaba por otra historia? Mientras tanto, Juan la esperaba fuera de la iglesia. Sus ojos reflejaban la incertidumbre y el miedo de quien sabe que puede perderlo todo en un instante. Cuando María salió, él la miró con una mezcla de esperanza y tristeza. «Necesito que sepas que estoy dispuesto a esperar, a luchar por ti, pero también a respetar lo que decidas», le dijo en voz baja. María sintió que su corazón se desbordaba en 1000 direcciones. Quería abrazarlos a ambos, pero sabía que no podía. La realidad la golpeaba con fuerza. No podía vivir en el pasado, ni renunciar a lo que tenía delante. Debía encontrar un equilibrio entre el amor y la razón, entre el deseo y la responsabilidad. Esa noche, María se sentó en su habitación, rodeada de fotos y recuerdos que hablaban de diferentes etapas de su vida. Recordó los momentos felices con Juan, las promesas susurradas bajo el cielo estrellado, y también las lágrimas de despedida que jamás entendió del todo. Luego pensó en Carlos, en su sonrisa tranquila, en sus manos firmes que la sostenían cuando más lo necesitaba. El corazón de María latía con fuerza mientras escribía en un diario que había comenzado años atrás. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? ¿Cómo decidir entre el pasado que duele y el futuro que asusta? Mi alma está dividida, y solo quiero encontrar la paz.
Los días siguientes estuvieron llenos de dudas y conversaciones difíciles. Habló con Carlos y con Juan, buscando respuestas en sus palabras y en sus miradas. Carlos le ofrecía seguridad y estabilidad, un amor maduro que prometía tranquilidad. Juan, en cambio, le devolvía la intensidad y la promesa de una segunda oportunidad que no podía ignorar. Sus amigos y familiares intentaban apoyarla, pero también se sentían confundidos. Algunos le aconsejaban seguir con Carlos, por ser el hombre que estaba presente y comprometido. Otros creían que debía escuchar a su corazón y darle una oportunidad a Juan, porque a veces el verdadero amor merecía riesgos. María empezó a comprender que su decisión no solo afectaba su felicidad, sino también la de dos hombres que la amaban profundamente. Eso la hacía sentir una carga inmensa, pero también la motivaba a ser honesta y valiente. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vio a una pareja mayor que se tomaba de la mano con ternura. En sus rostros había paz y comprensión, el reflejo de un amor que había sobrevivido al tiempo y a las dificultades. María se preguntó si algún día podría encontrar ese tipo de amor, uno que no solo fuera pasión o seguridad, sino la combinación perfecta de ambos. Con esa imagen en la mente, decidió que antes de tomar cualquier decisión definitiva, debía escucharse a sí misma, entender qué era lo que realmente deseaba y merecía. Sabía que no sería fácil, pero también que huir de la verdad solo prolongaría el sufrimiento. La historia de María estaba lejos de terminar, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, ahora caminaba con un poco más de esperanza y claridad. Sabía que, pase lo que pase, debía ser fiel a su corazón y tener la valentía para enfrentar las consecuencias. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, María se sentó en el banco del parque, mirando el cielo anaranjado y respirando hondo. Estaba lista para enfrentarse a la verdad, aunque esa verdad aún estuviera oculta en las sombras del futuro. La vida le había puesto una prueba difícil, pero también le había dado la oportunidad de escribir su propia historia, sin miedo ni arrepentimientos. Y eso era lo único que necesitaba para seguir adelante. La decisión que María debía tomar pesaba más que nunca en su alma, y cada noche parecía robarle el sueño. En su mente, las imágenes de Juan y Carlos se entrelazaban, como si fueran dos caminos que la llamaban con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Sabía que no podía seguir evadiendo el problema, que debía enfrentar esa encrucijada con la sinceridad que merecía, tanto para ella como para los dos hombres que la amaban. Un día, decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, el viejo parque donde Juan y ella solían encontrarse cuando eran jóvenes. El aire fresco y el aroma de las flores la envolvieron, y por un momento, se permitió recordar sin miedo. Las risas, los sueños compartidos, los secretos susurrados bajo la luz de la luna. Todo parecía tan lejano, pero también tan presente en su corazón. Allí, entre árboles y bancos, comprendió que ese amor nunca había desaparecido del todo. Cuando Juan apareció, con la misma sonrisa tímida que recordaba, María sintió que su corazón se aceleraba. Sin palabras, se sentaron juntos, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Juan tomó su mano con suavidad y le dijo: «María, entiendo que ha pasado mucho tiempo, y que las cosas han cambiado, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. No quiero presionarte, solo quiero que seas feliz». Esas palabras hicieron que María se sintiera más confundida que nunca. Quería creer en esa promesa, en la idea de una segunda oportunidad, pero también sabía que la vida no era tan simple. Había dejado una parte de sí misma en esos años de ausencia, y no sabía si podía volver a entregarse por completo. Al día siguiente, se reunió con Carlos en la cafetería donde se conocieron. Su mirada cálida y su voz tranquila le ofrecían un refugio seguro. «María, sé que esto no es fácil para ti,
Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperarte y a apoyarte, sin importar lo que decidas. Para mí, lo más importante es tu felicidad. Sus palabras eran sinceras, pero detrás de esa calma había un temor profundo, el miedo a perder a quien creía que sería su compañera para siempre. María sintió que su corazón se partía en dos. Carlos representaba la estabilidad y el amor maduro que ella había buscado después de tanta incertidumbre. Juan, en cambio, era la pasión y el fuego que nunca se había apagado. Entre esos dos mundos, ella debía encontrar su verdad. Durante esos días, María se dedicó a reflexionar, a escuchar a su corazón sin juzgar. Escribió en su diario, habló con amigas y con su familia, buscando respuestas que solo ella podía encontrar. Se dio cuenta de que no se trataba solo de elegir entre dos hombres, sino de elegir el tipo de vida que quería vivir. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, comprendió que el amor no era solo un sentimiento, sino también una decisión. Decidió que debía ser honesta consigo misma y con ellos, aunque eso significara enfrentar el dolor y la incertidumbre. Sabía que no podía aferrarse a un pasado idealizado, ni tampoco cerrar la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Finalmente, María reunió el valor para hablar con Juan y Carlos al mismo tiempo. Quería que entendieran que respetaba a ambos, pero que necesitaba tiempo para sanar y decidir sin presiones. Les pidió paciencia y comprensión, y prometió que, pase lo que pase, sería honesta y sincera. Ambos hombres escucharon en silencio, reconociendo la fuerza que María mostraba al enfrentar esa situación tan difícil. Carlos apretó suavemente la mano de María, y Juan la miró con una mezcla de esperanza y respeto. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a acompañarla, sin importar el resultado. María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, una luz de esperanza iluminaba su corazón. La vida le había presentado un desafío complejo, pero también le ofrecía la oportunidad de encontrar un amor verdadero, uno que no solo llenara su alma, sino que también le diera paz. La historia de María, Juan y Carlos continuaba, pero ahora con una nueva fuerza y un propósito claro. Descubrir qué significaba amar de verdad, sin miedo ni arrepentimientos. Y aunque el futuro era incierto, María estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y sinceridad, porque sabía que sólo así podría encontrar la felicidad que tanto había buscado. María se despertó esa mañana con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y temor que no la dejaba en paz. Había tomado la decisión de darse tiempo, pero la incertidumbre seguía pesando en su pecho como una piedra. Sabía que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad, pero tampoco estaba lista para cerrar ninguna puerta. Necesitaba entender qué era lo que realmente quería, y para eso debía enfrentarse a sus propios sentimientos. Decidió entonces escribir una carta para cada uno de ellos, una forma de ordenar sus pensamientos y expresar lo que no podía decir en persona sin romperse. A Carlos le agradeció por su paciencia, por ese amor constante y silencioso que la había sostenido cuando todo parecía caer. Le confesó que admiraba su fortaleza y la seguridad que le ofrecía, pero también que sentía miedo de perderse a sí misma si elegía un camino solo por conveniencia. A Juan, en cambio, le habló de la pasión que aún despertaba en su corazón, de los sueños compartidos y de las heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Le confesó que la sola idea de un futuro juntos la llenaba de miedo y emoción, pero que no podía negar el poder que aún tenía sobre su alma. Le pidió paciencia, porque necesitaba sanar las heridas del pasado antes de poder entregarse plenamente. Después de escribir las cartas, María sintió un peso menos sobre sus hombros, pero también una responsabilidad mayor. Sabía que esas palabras serían el inicio de una conversación difícil, pero necesaria. Se las entregó a cada uno con un nudo en la garganta y esperó. Carlos leyó su carta con atención, y aunque sus ojos se humedecieron,
Su rostro mantuvo la serenidad que lo caracterizaba. Comprendió que María necesitaba tiempo y espacio, y decidió respetar ese deseo, aunque le doliera en lo más profundo. No era solo amor lo que sentía, sino también un respeto enorme por la mujer que amaba. Juan, por su parte, leyó con el corazón abierto, sintiendo cada palabra como un puñal y un bálsamo a la vez. Sabía que el camino sería difícil, que María tenía heridas que sanar, pero estaba dispuesto a esperarla todo el tiempo que fuera necesario. Su amor no era solo un impulso, era una decisión consciente de luchar por ella. Los días se convirtieron en semanas, y María se dedicó a conocerse mejor, a enfrentarse a sus miedos y a sus deseos más profundos. Había momentos de tristeza y confusión, pero también instantes de paz y claridad. Comprendió que el amor no siempre era sencillo, y que a veces debía aprender a amarse a sí misma antes de poder amar a otro. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, encontró a una mujer mayor vendiendo flores. La mujer, con una sonrisa cálida, le dijo: «El amor verdadero no es el que no duele, sino el que te hace crecer. Escucha a tu corazón, pero no olvides cuidar de ti misma». Esas palabras calaron hondo en María y la acompañaron durante todo el día. Esa noche, María decidió llamar a Carlos y Juan para invitarlos a una conversación sincera. Se encontraron en un café tranquilo, lejos de miradas curiosas y de juicios. La atmósfera estaba cargada de emociones contenidas, pero también de respeto y comprensión. María comenzó diciendo: «He pensado mucho en ustedes y en lo que significa amar. He aprendido que el amor no es solo pasión ni seguridad, sino un equilibrio que me permita ser feliz y crecer. No puedo prometerles una respuesta inmediata, pero sí puedo prometerles honestidad y mi compromiso de no lastimarnos». Carlos asintió con una sonrisa triste pero llena de esperanza. «Eso es lo que más valoro, María. Que seas sincera y que nos respetes a todos». Juan, con la mirada llena de emoción, añadió: «Te esperaré, porque sé que lo que tenemos merece una oportunidad real». En ese momento, María sintió que había dado un paso importante. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el camino hacia la felicidad comenzaba por la verdad y el respeto. Estaba dispuesta a enfrentar el futuro con valentía, sin miedo a perder ni a ganar, porque ahora entendía que amar también era aceptar la incertidumbre. Mientras salía del café, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse, María sintió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había entrado a la iglesia aquel día. Ahora era alguien más fuerte, más consciente y más dispuesta a luchar por su felicidad. La historia de María, Juan y Carlos continuaba, pero esta vez con un nuevo propósito: construir un amor basado en la verdad, la paciencia y la esperanza. Y aunque el camino fuera incierto, María estaba lista para recorrerlo, paso a paso, con el corazón abierto y la mente clara. Pasaron los días, y María comenzó a notar cambios profundos en su interior. La confusión que antes la paralizaba poco a poco se transformaba en una especie de claridad tenue, una luz que, aunque aún frágil, le mostraba el camino a seguir. Empezó a valorar más su propio bienestar, a reconocerse como una persona completa y digna de amor sincero, sin importar lo que el futuro le deparara. Una mañana, mientras tomaba café en su terraza, recibió una llamada inesperada. Era Juan. Su voz sonaba diferente, menos ansiosa y más segura. «María, he estado pensando mucho en todo esto. Creo que lo que necesitamos no es solo esperar o decidir, sino aprender a vivir juntos en la verdad de lo que somos ahora». María sintió que sus palabras tenían peso, una invitación a un nuevo tipo de relación, donde el amor no fuera una prisión, sino una libertad compartida. Intrigada, aceptó encontrarse con él en el parque donde tantas historias habían comenzado. Juan la esperaba con una sonrisa tranquila,
esa misma sonrisa que había conquistado su corazón años atrás. He decidido que, más que pelear por el pasado o el futuro, quiero construir algo real contigo, sin prisas ni falsas promesas, dijo. Si estás dispuesta, podemos intentarlo paso a paso, sin presiones. María sintió una mezcla de esperanza y miedo, pero también una paz que hacía tiempo no experimentaba. En ese momento entendió que el amor verdadero no era una carrera, sino un viaje lento y constante, lleno de aprendizajes y aceptación. Por la tarde, llamó a Carlos para contarle la propuesta de Juan. Carlos escuchó en silencio, pero su respuesta fue sorprendentemente serena. María, lo que importa es que tú seas feliz, sea cual sea el camino que elijas. Yo también quiero que aprendamos a vivir el presente, sin cargas ni prisas. Aquellas palabras eran un bálsamo para el alma de María, que veía en ambos hombres la misma voluntad de construir algo sincero y duradero. Con el tiempo, María comenzó a encontrarse con Juan y Carlos en distintos momentos, cada encuentro lleno de conversaciones profundas y honestas. No se trataba solo de amor romántico, sino de respeto, amistad y comprensión. Aprendieron a escucharse, a aceptar sus diferencias y a valorar lo que cada uno aportaba a la vida de María. Los días de tensión y dudas no desaparecieron por completo, pero ahora tenían un sentido diferente. Eran parte de un proceso de crecimiento y transformación, donde todos podían ser ellos mismos sin máscaras ni temores. Una noche, mientras caminaba sola por la playa, María reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó la boda interrumpida, el choque de emociones, las lágrimas y los miedos. Pero también pensó en la fuerza que había encontrado en sí misma para enfrentar la verdad y buscar su felicidad. El sonido del mar y la brisa fresca le dieron una sensación de libertad. Sabía que no había fórmulas mágicas ni certezas absolutas, pero estaba segura de algo fundamental. El amor, en todas sus formas, merecía ser vivido con honestidad y respeto. Al día siguiente, decidió contar su historia en un pequeño círculo de amigos. Habló sin reservas, compartiendo sus miedos y esperanzas, y escuchó con atención las experiencias de otros. Se dio cuenta de que no estaba sola, que muchos habían pasado por dilemas similares, y que la clave estaba en la valentía para ser fiel a uno mismo. Esa noche, cuando se fue a dormir, María sintió que una nueva etapa comenzaba. Ya no se trataba de elegir entre Juan o Carlos, sino de aprender a amar sin condiciones, sin prisa y con el corazón abierto. El futuro era incierto, pero eso ya no la asustaba. Porque ahora sabía que la verdadera felicidad no dependía de tener todo resuelto, sino de vivir cada día con autenticidad y amor propio. Así, entre dudas y certezas, María avanzaba en su camino, construyendo una vida llena de significado, donde el amor no era una batalla, sino un regalo para compartir. Y aunque la historia no tenía un final definido, estaba segura de que valía la pena vivirla, con cada latido de su corazón. La vida de María había cambiado de manera profunda y definitiva. Ya no era la mujer que un día se había visto atrapada entre dos amores, ni aquella que había sentido que su corazón se rompía en 1000 pedazos frente a la iglesia. Ahora caminaba con paso firme, consciente de que la felicidad no siempre es sencilla, pero si posible cuando uno aprende a escucharse y a amar con sinceridad. Con el tiempo, María, Juan y Carlos encontraron un equilibrio inesperado. No fue fácil, claro está. Hubo momentos de tensión, de inseguridad, de celos y dudas. Pero también hubo muchas conversaciones abiertas, encuentros sinceros y el descubrimiento de que el amor verdadero no se trata solo de estar juntos, sino de respetar y valorar el crecimiento personal de cada uno. María aprendió a vivir el presente sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Comprendió que el amor no era una elección única, cerrada y definitiva, sino una experiencia rica y compleja, capaz de adoptar distintas formas según las circunstancias y las personas involucradas.
Un día, mientras paseaba por el pueblo, se encontró con una pareja mayor que la saludó con una sonrisa cómplice. Ellos le recordaron aquella tarde en el parque cuando había decidido que debía escucharse a sí misma. La mujer mayor le dijo: «El amor es paciencia, es respeto y sobre todo es libertad. Nunca pierdas eso de vista». María asintió, agradecida, sintiendo que esas palabras resumían todo lo que había aprendido. Con Juan, María recuperó la pasión y la intensidad que habían marcado sus años jóvenes, pero esta vez con la madurez necesaria para construir una relación más sólida y consciente. Con Carlos, encontró la calma y la estabilidad que tanto había anhelado, junto con un amor paciente y comprometido. Ambos hombres, por su parte, respetaban la decisión de María y la acompañaban en su proceso con respeto y cariño. La comunidad que los rodeaba, aunque al principio sorprendida, terminó aceptando esta nueva forma de amor, porque veían en ellos la sinceridad y la felicidad que irradiaban juntos. María nunca imaginó que su historia podría ser tan diferente, y sin embargo, tan plena. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde su balcón, María se sintió llena de gratitud. Agradecida por el amor que había recibido, por la fuerza que había encontrado en sí misma y por la oportunidad de vivir una vida auténtica. Sabía que no todos entenderían su decisión, pero eso ya no le importaba. Lo que realmente valía era que ella había elegido ser feliz a su manera. Juan y Carlos siguieron siendo parte fundamental de su vida, no solo como amantes, sino como amigos y compañeros en un viaje que los había cambiado para siempre. Juntos habían descubierto que el amor no tiene reglas fijas ni caminos únicos, sino que se construye día a día con respeto, paciencia y verdad. María aprendió que el amor no siempre es sencillo, ni perfecto, pero sí real cuando nace del corazón. Que a veces hay que soltar el miedo para encontrar la libertad y que el verdadero compromiso es con uno mismo antes que con otra persona. Así, su historia, que comenzó con un altar interrumpido y una decisión imposible, se convirtió en un testimonio de valentía y esperanza. De cómo, incluso en las situaciones más complicadas, el amor puede abrir caminos insospechados y regalar segundas oportunidades. María cerró los ojos y sonrió. Sabía que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero también estaba segura de que, con el corazón abierto y la verdad como guía, podía enfrentar cualquier cosa. Y en esa certeza encontró su paz.